¿Y si te dijera que no estás perdido en la vida, sino que estás siendo llamado por algo más grande que tú mismo? Algo que la ciencia moderna, con toda su precisión y metodología, ha decidido ignorar deliberadamente. María, una brillante neurocientífica de 38 años, se despertaba cada mañana con un vacío inexplicable en el pecho. Su laboratorio, sus publicaciones y su reconocimiento académico, todo aquello que la sociedad valoraba, no lograban llenar ese abismo interior. Una noche, tras meses de insomnio y ansiedad creciente, tuvo un sueño tan vívido que la despertó temblando. Se encontraba en un laberinto oscuro, persiguiendo una luz tenue que parecía alejarse con cada paso que daba. Cuando finalmente alcanzó la luz, no era una salida, sino un espejo, y en ese espejo no vio su rostro, sino el rostro de todos los seres humanos que habían existido antes que ella. «No estás perdida», dijo una voz. «Estás siendo llamada». Esta experiencia, que la psiquiatría moderna apresuraría a clasificar como un simple producto de la actividad neuronal durante el sueño REM, representa precisamente lo que Carl Jung intentó mostrarnos durante toda su vida: el despertar del alma. Un despertar que nuestro mundo moderno, obsesionado con lo tangible y lo demostrable, ha decidido silenciar sistemáticamente. Jung no solo fue un psiquiatra y psicoanalista, fue un explorador del alma humana que se atrevió a desafiar el paradigma científico de su tiempo. Mientras Freud reducía nuestros impulsos más profundos a meras expresiones de deseo sexual reprimido, Jung tuvo el valor de adentrarse en territorios que la ciencia consideraba tabú: el inconsciente colectivo, los arquetipos, la sincronicidad y, lo más controvertido, la dimensión espiritual de la psique humana. Lo que estás a punto de descubrir no se enseña en universidades convencionales. Es un conocimiento que ha sido marginado por el pensamiento científico dominante, pero que vive en ti desde que naciste, esperando ser reconocido. Pensemos en ese momento en que sentiste que tu vida carecía de dirección, que tus logros no te satisfacían completamente, que algo fundamental estaba ausente a pesar de tenerlo todo. Ese no es un fallo en tu programación psicológica, es, como Jung lo describió con brutal precisión, el llamado, la invitación del inconsciente a iniciar el proceso de individuación, el camino hacia tu verdadero ser. Jung lo denominó la crisis de la mitad de la vida, pero puede ocurrir a cualquier edad. Es ese momento crucial en que las máscaras sociales que hemos adoptado, Jung las llamó personas, ya no son suficientes. La carrera exitosa, la familia perfecta, el reconocimiento social, todas estas construcciones externas comienzan a desmoronarse porque no están alineadas con nuestro ser auténtico, con lo que Jung denominó el sí mismo. Tomemos el caso de Carlos, un ejecutivo de 45 años que llegó a la consulta de una analista junguiana tras experimentar ataques de pánico inexplicables. Desde fuera, su vida era envidiable. Dirigía una empresa próspera, tenía una familia amorosa y gozaba de excelente salud física. Sin embargo, sus noches estaban plagadas de sueños recurrentes en los que se ahogaba en aguas turbias mientras una figura luminosa le extendía la mano desde la orilla. La psiquiatría convencional le diagnosticó trastorno de ansiedad y le recetó ansiolíticos. La terapia conductual le ofreció técnicas para gestionar sus síntomas, pero fue el enfoque junguiano el que finalmente iluminó su crisis. Aquellos no eran síntomas a suprimir, sino mensajes del inconsciente. Su psique estaba intentando comunicarle que la vida que había construido, aunque exitosa en términos mundanos, había abandonado aspectos esenciales de su ser auténtico.
Carlos había ignorado su temprana pasión por la música y la escritura, sacrificándolas en el altar del éxito corporativo. Sus ataques de pánico no eran una disfunción del sistema nervioso, eran un grito de su alma buscando expresión. Aquella figura luminosa en sus sueños era lo que Jung llamaría un arquetipo del sí mismo, la totalidad psíquica intentando guiarlo hacia la integridad. Jung no hablaba de Dios como una figura externa, un anciano barbudo juzgando desde las nubes. Hablaba de un arquetipo sagrado que habita tu inconsciente, una fuerza integradora que impulsa hacia la plenitud y el significado. A esta fuerza la denominó el sí mismo, Selbst, el centro organizador de la psique que simultáneamente representa nuestra totalidad más profunda y nuestro potencial más elevado. En sus propias palabras, el sí mismo no es solo el centro, sino también toda la circunferencia que abarca tanto la conciencia como el inconsciente. Es el centro de esta totalidad, así como el yo es el centro de la conciencia. Esta concepción del sí mismo como una entidad que trasciende la conciencia individual es precisamente lo que la ciencia moderna ha encontrado tan difícil de aceptar. El paradigma materialista dominante insiste en que somos meramente nuestros cerebros, que la conciencia es un epifenómeno de la actividad neuronal y que cualquier sentido de propósito trascendente es una ilusión conveniente que nos hemos inventado para soportar la aparente falta de sentido de la existencia. Jung se atrevió a desafiar esta visión reduccionista. A través de su propio descenso al infierno, documentado en el fascinante Libro Rojo que mantuvo en privado durante décadas, descubrió que la psique humana no es meramente individual, sino que está conectada a un vasto océano de significado transpersonal que trasciende las limitaciones del espacio y el tiempo. Este océano, el inconsciente colectivo, no es un concepto místico abstracto, sino una realidad psicológica que se manifiesta constantemente en nuestras vidas a través de símbolos, sueños y sincronicidades. Esas coincidencias significativas que desafían la explicación causal. Piensa en esos momentos en que has sentido una conexión inexplicable con alguien que acabas de conocer, o cuando un libro casualmente ha caído en tus manos justo cuando necesitabas su mensaje, o cuando has soñado algo que posteriormente se manifiesta en la realidad. La ciencia moderna descarta estas experiencias como meras coincidencias o autoengaños. Jung las reconoció como manifestaciones de un orden más profundo que conecta la realidad psíquica con la material. La sincronicidad, ese principio acausal de conexiones significativas que Jung desarrolló en colaboración con el físico Wolfgang Pauli, representa quizás su desafío más radical al paradigma científico newtoniano cartesiano. Sugiere que el universo no es meramente una máquina que funciona según leyes mecánicas, sino un organismo vivo impregnado de significado, donde la psique y la materia son aspectos complementarios de una misma realidad subyacente. Esta perspectiva resonaba profundamente con las tradiciones espirituales orientales que Jung estudió extensamente, particularmente el taoísmo y el budismo. También encontró paralelismos en la alquimia occidental, que interpretó no como un intento primitivo de transformar metales en oro, sino como un sistema simbólico que representaba la transformación psicológica y espiritual del ser humano. Mientras, la ciencia contemporánea sigue buscando una teoría del todo, puramente materialista. Jung ya había propuesto una visión unificadora que integraba materia y espíritu, ciencia y misticismo, racionalidad e intuición. Una visión que, significativamente, ha sido sistemáticamente marginada por el establishment académico. ¿Por qué?
porque reconocer la validez de la perspectiva junguiana implicaría cuestionar los fundamentos mismos de nuestra cosmovisión científica. Supondría admitir que hay dimensiones de la realidad que escapan al método experimental, que la conciencia podría ser más fundamental que la materia y que el significado y el propósito no son meras construcciones subjetivas, sino aspectos intrínsecos del cosmos. Consideremos, por ejemplo, la experiencia casi universal del llamado al viaje, un patrón que el discípulo de Jung, Joseph Campbell, identificó como el monomito o viaje del héroe. Este patrón arquetípico, presente en las mitologías de todas las culturas y épocas, no es una casualidad cultural, sino una expresión del inconsciente colectivo manifestándose a través de narrativas compartidas. Ana, una maestra de escuela de 32 años, experimentó este llamado de forma contundente. Tras años de dedicación a la enseñanza convencional, comenzó a tener sueños recurrentes en los que se veía a sí misma plantando semillas en un terreno árido que milagrosamente florecía con vegetación exuberante. Estos sueños venían acompañados de una inquietud creciente, una sensación de que algo esencial estaba quedando sin realizar en su vida. La psicología convencional podría haber interpretado estos sueños como una simple expresión de su deseo de mayor impacto profesional, pero desde una perspectiva junguiana representaban un llamado arquetípico a una transformación más profunda. Ana no necesitaba simplemente un cambio de trabajo o una promoción. Estaba siendo convocada a reconectar con el arquetipo del sanador maestro en su forma más auténtica. Siguiendo este llamado, eventualmente dejó su puesto en la escuela tradicional para crear un innovador programa educativo basado en la naturaleza, donde niños con dificultades de aprendizaje florecían en un entorno que integraba conocimiento académico con sabiduría ecológica y desarrollo emocional. Su crisis inicial no era un problema a resolver, sino el catalizador de un proceso de individuación que la condujo hacia su propósito vital más auténtico. Este proceso de individuación, el viaje hacia la integración psicológica y espiritual que Jung consideraba el propósito fundamental de la vida humana, no es un lujo existencial, es una necesidad evolutiva, tanto para el individuo como para la colectividad. Jung advertía que ignorar este llamado no solo conduce a la neurosis individual, sino también a la patología colectiva que vemos manifestada en nuestras crisis sociales, políticas y ecológicas actuales. Las personas modernas no pueden encontrar a Dios porque no lo buscan en su alma, y no lo buscan en su alma porque no saben que Dios está allí, escribió Jung, señalando directamente la raíz espiritual de nuestro malestar contemporáneo. Este malestar se manifiesta como depresión, ansiedad, adicciones y todo el espectro de trastornos psicológicos que proliferan en nuestras sociedades tecnológicamente avanzadas, pero espiritualmente empobrecidas. La paradoja es devastadora. Cuanto más hemos progresado materialmente, más nos hemos alejado de la sabiduría interior que da sentido a la existencia. La medicina moderna trata estos síntomas como disfunciones neuroquímicas a corregir con fármacos. La psicología académica los aborda como patrones de pensamiento distorsionados a rectificar con terapias conductuales. Ambos enfoques tienen su valor, pero ambos fallan en reconocer la dimensión espiritual de la crisis. Jung, con brutal honestidad, denominó a esta crisis la neurosis de nuestro tiempo, la desconexión del alma moderna de sus raíces míticas y espirituales. No se trata simplemente de un problema individual, sino de una epidemia colectiva de pérdida de sentido. En su obra El hombre moderno en busca de un alma, Jung escribe:
Entre todos mis pacientes en la segunda mitad de la vida, es decir, mayores, de 35 años, no hay uno solo cuyo problema fundamental no sea el de encontrar una perspectiva religiosa de la vida. Puedo afirmar con certeza que todos ellos enfermaron porque habían perdido lo que las religiones vivas de todas las épocas han dado a sus seguidores. Y ninguno ha sido realmente curado sin recuperar su perspectiva religiosa. Esta afirmación, radical incluso hoy, fue revolucionaria en su tiempo. Jung no estaba abogando por un retorno a dogmas religiosos tradicionales, sino señalando la necesidad humana fundamental de conexión con lo trascendente, con aquello que está más allá del ego individual y da sentido a nuestra finitud. Lo sin, que Jung denominaba religioso, no tiene necesariamente que ver con credos o instituciones, sino con la capacidad humana innata para la experiencia luminosa, el encuentro directo con el misterio que subyace a la existencia. Esta capacidad, argumentaba, no es una reliquia evolutiva a superar, sino una función psicológica esencial, tan importante como la razón o la percepción sensorial. Cuando esta función se atrofia, como ha ocurrido en nuestra cultura hipermaterialista y tecnocrática, el resultado es un empobrecimiento existencial que ninguna abundancia material puede compensar. El alma humana, privada de nutrición simbólica y espiritual, se marchita aunque el cuerpo y el intelecto prosperen. La brutal precisión de Jung radica en su comprensión de que este empobrecimiento no es accidental, sino una consecuencia directa de nuestra idolatría colectiva hacia el racionalismo científico y el progreso material. Al elevar la razón analítica por encima de todas las demás facultades humanas, hemos creado una civilización desequilibrada que satisface nuestras necesidades físicas e intelectuales mientras desatiende las emocionales y espirituales. El resultado es una humanidad que avanza tecnológicamente a pasos agigantados mientras regresa espiritualmente a la infancia. Creamos inteligencia artificial mientras permanecemos emocionalmente subdesarrollados. Exploramos los confines del cosmos exterior mientras ignoramos los abismos del cosmos interior. Este desequilibrio, advertía Jung, no es sostenible. Una civilización que sistemáticamente niega la dimensión espiritual de la existencia está destinada al colapso, no necesariamente por catástrofes externas, sino por implosión psicológica. Los síntomas de esta implosión son evidentes: epidemias de depresión y ansiedad, crisis de identidad colectiva, polarización social extrema y una sensación generalizada de que a pesar de nuestra abundancia material, algo esencial se ha perdido. Pero la visión junguiana no es fatalista. Al contrario, Jung veía en esta crisis una oportunidad evolutiva sin precedentes. El colapso de los viejos sistemas de significado abre la posibilidad de un renacimiento espiritual más auténtico y maduro. La noche oscura colectiva del alma moderna es, potencialmente, el preludio de un despertar más profundo. Este despertar, sin embargo, no puede venir de fuera. No será provocado por nuevas ideologías, tecnologías o sistemas políticos. Debe emerger desde dentro, a través del proceso que Jung denominó individuación, el viaje hacia la integración consciente de todos los aspectos de la psique bajo la guía del sí mismo. La individuación no es un proceso sencillo ni cómodo. Implica confrontar la propia sombra, aquellos aspectos de uno mismo que han sido reprimidos o negados, y entablar un diálogo consciente con las fuerzas arquetípicas del inconsciente colectivo. Requiere abandonar las seguridades del ego y aventurarse en el territorio desconocido del inconsciente, confiando en una sabiduría interior que trasciende el intelecto racional.
Este proceso puede ser desencadenado por una crisis, la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, el colapso de un proyecto vital, o puede manifestarse gradualmente como un descontento creciente con una vida que, aunque satisfactoria en términos convencionales, se siente incompleta o inauténtica. Manuel, un abogado de 50 años, experimentó su llamado a través de una crisis de salud aparentemente rutinaria. Lo que comenzó como una simple revisión médica reveló un problema cardíaco que, aunque no amenazaba inmediatamente su vida, requería cambios significativos en su estilo de vida. Esta noticia, que podría haberse abordado meramente como un problema médico a gestionar, desencadenó en él una profunda reflexión existencial. En terapia junguiana, Manuel comenzó a explorar sueños en los que aparecía repetidamente un lobo blanco que lo guiaba a través de un bosque oscuro. Estos sueños, lejos de ser meras fantasías inconexas, representaban el despertar de su intuición, simbolizada por el lobo, un animal con agudo sentido de orientación, guiándolo a través de la oscuridad de su crisis hacia un nuevo territorio vital. Gradualmente, Manuel reconoció que su carrera legal, aunque exitosa, había estado motivada principalmente por expectativas familiares y sociales. Su verdadera vocación, nunca plenamente realizada, estaba en la mediación y resolución alternativa de conflictos, un camino que integraba su formación jurídica con su profundo deseo de facilitar la sanación, en lugar de perpetuar el antagonismo inherente al sistema legal adversarial. Su problema cardíaco resultó ser tanto literal como simbólico, una señal de que su corazón, en todos los sentidos de la palabra, necesitaba atención y realineamiento. Lo que podría haberse tratado simplemente con medicación y ejercicio, se convirtió en el catalizador de una transformación vital completa. Esta transformación personal ilustra precisamente lo que Jung consideraba el proceso central de la individuación, el redescubrimiento del propio mito vital, la narrativa auténtica que conecta la existencia individual con propósitos transpersonales. No se trata de inventar arbitrariamente un sentido para la vida, sino de descubrir el sentido que ya estaba implícito en la estructura única de nuestra psique. Tu visión se aclarará, escribió Jung, solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Este despertar interior no es meramente psicológico, sino fundamentalmente espiritual. Jung reconocía que la dimensión espiritual no es algo separado de la psicológica, sino su profundidad y culminación natural. El proceso de individuación, cuando se persigue con integridad, conduce inevitablemente a lo que las tradiciones místicas han denominado la experiencia unitiva, el reconocimiento directo de la interconexión fundamental de toda la existencia. Jung fue cauteloso al discutir estas dimensiones más profundas de la experiencia humana, consciente de que el lenguaje científico de su tiempo carecía de vocabulario adecuado para describirlas sin caer en la teología dogmática o la especulación metafísica. Sin embargo, en sus escritos más personales y en correspondencia con amigos cercanos, fue más explícito sobre la naturaleza fundamentalmente espiritual de la psique humana. En una carta a un colega, escribió: la psique humana es la matriz de todas las ciencias, artes y religiones. A través de la psique reconocemos que hay significado detrás de todos los fenómenos, porque la psique es la experiencia interior del universo. Esta perspectiva, que sitúa la experiencia psíquica en el centro de toda comprensión humana, representa un giro copernicano respecto al paradigma científico dominante,
que ve la conciencia como un epifenómeno tardío en un universo fundamentalmente inconsciente. Para Jung, esta inversión no era una regresión al pensamiento precientífico, sino un necesario reequilibrio que integraba los innegables logros de la ciencia empírica con la igualmente innegable realidad de la experiencia interior. Mientras la ciencia es inigualable para describir los mecanismos del mundo físico, es fundamentalmente inadecuada para comprender el significado de la existencia humana. Ese significado, insistía Jung, solo puede emerger de la exploración valiente del cosmos interior. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no estás solo. Hay miles de personas sintiendo lo mismo, buscando respuestas que el mundo moderno se niega a dar. Suscríbete a este canal, Círculo Mental, y acompáñanos en este despertar espiritual que Jung nos enseñó a honrar. Escríbenos en los comentarios. ¿Has tenido una experiencia que la ciencia no pudo explicar? Compartirla puede ayudar a despertar a otro buscador en este camino hacia la plenitud que todos, consciente o inconscientemente, estamos recorriendo.